Yo he elegido este cuadro porque es el cuadro que de alguna manera me liga más al Museo del Prado. La primera exposición que hice apenas llegado al Museo del Prado fue sobre la restauración de este cuadro, y luego hice una exposición de Tintoretto en esta misma galería, y para mí es un cuadro muy especial. Es un pintor que tiene un recorrido, es un pintor que no nace ya perfecto como sucede con otros pintores. A mediados de la década de 1540 empieza a producir una serie de obras maestras, presentan una serie de elementos comunes. Una de ellas es un uso cada vez más acusado del espacio en profundidad, y la otra es ese gusto por una serie de personajes en movimientos escorzados que sean capaces de llenar ese espacio. La forma como Tintoretto entiende el espacio es bastante revolucionaria y sobre todo bastante inusual dentro de la tradición veneciana. La tradición veneciana era una tradición que venía sancionada. Pensad que en Venecia es donde se conservan los lienzos más grandes. ¿Por qué? Pues porque las grandes pinturas narrativas que en el resto de Italia se hacen en fresco, en Venecia no se puede hacer al fresco porque la humedad es tal que hay que picarlas. Este cuadro fue concebido para un espacio muy concreto y con unas condiciones de visibilidad que son muy distintas a las que tenemos ahora. De hecho, una de las cosas que yo hice entonces fue cambiar este cuadro de sitio. Hasta entonces se veía en la pared del fondo de una sala de pequeño formato y solo admitía una aproximación frontal, obviamente lícita, pero encierra una serie de problemas. De hecho, antes del año 98 era puesto como un ejemplo del manierismo. En principio parecía que los personajes estaban distribuidos de una forma muy caprichosa y sin ninguna conexión entre ellos. Podéis ver que en un cuadro que tiene más de 5 metros de ancho hay muchos espacios muertos, hay personajes que parecen estar totalmente al margen de la composición, y llamaba poderosamente la atención que el asunto central, que es el grupo de Cristo lavando los pies a San Pedro en presencia de San Juan, pues hombre, teniendo 5 metros 50 de ancho, ¿por qué lo tienes que llevar a una esquina? Bien, explicación: manierismo, bizarría, excentricidad, capricho del pintor. Nada de eso, y ahora veremos cómo esta es una composición hasta cierto punto que se puede decir perfectamente clásica. Tintoretto muy probablemente empezó a trabajar en su taller. Se dio cuenta desde el principio que este cuadro tenía que adaptarse a un espacio. ¿Y qué espacio era ese? Bien, este cuadro fue encargado por la Scuola del Santísimo Sacramento de la iglesia de San Marcuola en Venecia. Y es curioso que normalmente solían encargar lienzos pareados, en un lado el lavatorio, en otro la última cena. En este caso estaban en la nave central de la iglesia. A la derecha estaba el lavatorio, a la izquierda estaba la última cena. En este cuadro hay un eco de esa última cena que debía estar enfrente, en el espacio que tenéis aquí justo encima, y no por casualidad, de la cabeza de Cristo. Y en el centro estaba el altar. El sacerdote evidentemente oficiaba delante del altar, normalmente de espaldas a la feligresía hasta el Concilio de Trento, y la feligresía, es decir, los miembros de esta escuela, se ponían detrás. Él sabía, por lo tanto, que su obra no iba a verse como la estamos viendo nosotros, sino que iba a verse desde un lateral, con lo cual el cuadro y lo que es la concepción del espacio está retocado con el cuadro en su sitio, para que pueda ajustarse a las normas ópticas. No se trata tanto de una representación estrictamente científica de la perspectiva, porque no funcionaría, sino una concepción de la perspectiva adaptada al ojo humano. Sabemos también, por los estudios técnicos, que primero pintó la escena vacía, como si fuese un decorado teatral, y luego incluyó los personajes. No es casual por la importancia, la influencia de las ideas de la escenografía teatral, pero es que además sabemos que es que el propio Tintoretto, para componer, se servía de pequeños teatrillos donde incluía figuras hechas normalmente
con cera, pequeñas velas o candiles, y jugaba a ver tanto la composición como la proyección de las sombras en ese espacio. Como podéis ver, el cuadro tiene un punto de fuga. Ese punto de fuga es el arco que aparece al fondo. Es más, en el centro del arco verán un pequeño agujero que es del clavo que puso ahí el pintor y a partir del cual tiró todas las líneas que ayudan a componer el espacio de la arquitectura. Ha llamado la atención a veces el que, siendo como es un asunto el del lavatorio, pues que había algún tono casi jocoso, ¿no? Como por ejemplo pues el detalle, el protagonismo que se le da a estos dos apóstoles, uno de ellos luchando como si fuese una actividad absolutamente heroica para quitarle las calzas a su compañero. Y eso se ha puesto en relación con, de nuevo, algunos autores teatrales que eran muy amigos de Tintoretto, que eran los llamados polígrafi, que propugnaban pues esta especie de desdén hacia la alta cultura y que les gustaba siempre de salpicar con elementos irónicos, con elementos cómicos, pues incluso los pasajes en principio más elevados. El último elemento que me gustaría señalar es el perro. Tiene un protagonismo enorme siempre y cuando adoptemos la aproximación, la visión del cuadro que tenemos nosotros frontal. En el año 1547, otro pintor veneciano, Jacopo Bassano, que es el que tenéis a la izquierda, pues resulta que hace un cuadro con dos perros y uno de los perros es exactamente igual que este. Se ha llegado a pensar si este detalle pues lo había pintado Jacopo Bassano, puesto que sí que sabemos que había una relación de amistad entre Tintoretto y Bassano. Lo más normal es que pintores animalistas había relativamente pocos. Había tan pocos que normalmente los venecianos recurrían a flamencos y alemanes en sus talleres para la pintura de animales y de plantas. Bassano, sin embargo, fue un excelso pintor de animales y sabemos cómo los modelos de estos cuadros de animales van circulando por todos los talleres venecianos. Para acabar, este cuadro está concebido para verlo desde aquí. Si yo me pongo aquí, el cuadro pierde todo ese carácter caprichoso, todo ese carácter extravagante, todo ese carácter manierista. Para empezar, lo más importante, Cristo con San Pedro y San Juan, es lo primero que vemos. A partir de ahí, toda la composición que antes parecía dispersa se ordena en torno a una prodigiosa diagonal que empieza en el pie de San Pedro, pasa por el brazo de Cristo, atraviesa esta mesa que veréis desde allí, que adopta una postura totalmente diagonal y culmina en el centro del arco. Y se convierte todo en una especie de pasillo que, empezando allí, conduce hasta acá. Pierde protagonismo el perro y esta figura que dices, bueno, ¿y qué hace esta figura tan grande aquí? De alguna manera lo que hace es cerrar, anclar la composición para que no se pierda la mirada. Lo interesante es que se trata de un cuadro en realidad cinético, parece que está anunciando algunas de las vanguardias del siglo XX, porque si una vez que estáis allí volvéis a hacer el recorrido, veréis cómo todos los elementos van cambiando, cómo la percepción de la mesa, cómo la percepción de las figuras, de la arquitectura, cambia al son de nuestro propio andar, ¿no? Y por lo tanto, pues como digo, es un cuadro absolutamente maravilloso y un cuadro que, bueno, pues nos advierte de las ventajas, pero también los peligros de la contemplación de las obras de arte en un museo tan maravilloso como este. Muchas gracias.